Gloria a ti, Rey de Reyes. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga en gran manera. Dele la mano al que tiene al lado y dile que tu respuesta es el altar. Mírelo serio y dígale que tu respuesta es el altar. Que tu respuesta es el altar. Que tu respuesta es el altar. Gloria a ti, oh Dios. Si pueden acompañarme a leer la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Con un amén me confirman. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Con un amén me confirman. Amén. Demos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándola. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Vuelve y repítale al que tiene al lado que tu respuesta es el altar. Dígale nuevamente que tu respuesta es el altar. Me sorprende algo bastante en esta historia, y es que esta es una mujer que se llamaba Ana. Puede tomar asiento. Que prácticamente tenía un esposo que se llamaba Elcana, y ese esposo tenía otra mujer que se llamaba Penina. Pero Ana no podía dar hijos. Penina tenía hijos, pero siempre se burlaba de Ana, y al momento de dar las ofrendas, de hacer cualquier cosa, Penina siempre iba con sus hijos, pero Ana vivía acongojada, vivía en tristeza, prácticamente vivía en depresión por el hecho de que no tenía hijos. Y era una mujer que prácticamente vivía en amargura, vivía en depresión. Y en un momento de su vida ella se acerca a Elcana y le dice que se siente triste, que se siente atribulada, que siente depresión al no tener hijos. Y Elcana le dice: ¿pero acaso no te soy yo mejor que cualquier hijo? ¿Acaso no te soy yo mejor que cualquier hijo? Pero esta mujer prácticamente no estaba buscando la respuesta de Elcana. Esta mujer quería un hijo. Pero mientras esta mujer se vivía quejando con Elcana, se vivía cogiéndole presión a Penina, no hubo respuesta. Pero hubo algo que cambió. Pregunte, ¿qué fue lo que cambió? Que en vez de quejarse con Elcana, ahora fue a la presencia a buscar y arrebató lo que quería. En un momento, y es que pasa en nuestra vida, que muchas veces estamos con el hermano, estamos con el amigo quejándonos, cuando verdaderamente debemos ir al altar, cuando verdaderamente la respuesta debe ser el altar. Y es que esta mujer pasó tiempo llorando, pasó tiempo quejándose, pasó tiempo cogiéndole presión a Penina. Y dile al que está a tu lado: no le coja presión al diablo. No le coja presión al diablo. Al diablo que se explote. Tu respuesta está en el altar. Si el diablo dijo que no y Dios dijo que sí, tu respuesta está en el altar. No importa que venga Penina, no importa que Elcana diga, tu respuesta se encuentra en el altar. Y me sorprende algo bastante, en gran manera, que esta mujer tuvo el altar prácticamente como última opción. Ella habló con Elcana, lloró, prácticamente estaba en depresión, le cogió la presión a Penina en buen dominicano. Pero su respuesta se encontraba en el altar. Y muchas veces nosotros le cogemos la presión al diablo,
Hablamos con la hermana, con la vecina que quizá está peor que nosotros. Mira, se me levantó el diablo. Mira, el esposo está prácticamente descarriado, los hijos están en rebeldía. Pero hasta que tú no vayas a la presencia a reclamar, no hay respuesta. Hasta que tú no vayas al altar a reclamar, no hay respuesta. Porque muchas veces vienen pruebas disfrazadas de dolor para que la consecuencia sea el altar, para que la respuesta sea el altar. Es que muchas veces queremos buscar en los hombres lo que solamente se encuentra en la presencia. Queremos buscar en el vecino, en el amigo, en el hermano, lo que solamente tiene Dios. Y algo que me sorprende mucho es que Elí dijo que esta mujer estaba ebria. Que esta mujer estaba ebria, pero lo que pasa era que Elí estaba acostumbrado a ver a sus hijos pecando en el altar. Y muchas personas que no tuvieron resultado en el altar ahora te están acusando. Pero dile, lo mío no es por vista, es por propósito. Yo no estoy en el altar porque quise, estoy arrebatando una respuesta. Elí prácticamente acusó a esta mujer, pero esta mujer estaba arrebatando lo que más adelante iba a suplantar a Elí. Y es que lo que esté en el altar suplanta lo que aquellos no tuvieron. Lo que tú buscas en el altar suplantará a aquellos que te criticaron, lo que te dijeron que no ibas a poder. Luego tú le llegas con la bendición y le dices, ¿qué pasó? Mira mi respuesta, mira mi respuesta. Muchas personas se van a levantar, te van a criticar cuando te vean en la iglesia, pero tu respuesta debe ser el altar. Se levantó Mengano, sigo en el altar. Se levantó papá, se levantó mamá, pero sigo en el altar. Que tu respuesta sobre toda cosa sea el altar. Que tu respuesta siempre sea ir a la presencia. Y mientras yo estudiaba esta mujer prácticamente me dio cátedra. Porque ella le decía, Señor, si tú me ofreces un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y cuando ella dejó de amamantar el hijo, fue y lo llevó al altar nuevamente. Y el problema, ¿lo desato? El problema de mucha gente es que después que tienen la bendición que provocaron en el altar, la misma bendición ya no le da tiempo para volver a la presencia. La misma bendición le está quitando el tiempo de volver al altar. Nunca, sobre ninguna circunstancia, debemos poner la respuesta del altar por encima del dueño del altar. Nunca podremos poner la respuesta del altar por encima de aquel que nos los dio. Porque hay personas que con la primera bendición provocaron la última. Porque jamás volvieron y se quemaron, no pasaron el examen y simplemente se quedaron ahí. Pero hay algo. Ana llevó el hijo al altar, pero Dios le abrió el vientre, le dio más, le dio 5 más. Y es que muchas veces cuando provocamos en el altar y seguimos siendo fiel, el dueño del altar sigue supliendo nuestras vidas, sigue entregando nuestras vidas. Y tiempo después, más adelante, el hijo que Ana llevó al altar era el que estaba escuchando la voz de Dios. Porque que se entregue en cuerpo y alma delante del altar no simplemente tiene frutos humanos, sino frutos espirituales. Mantiene una conexión directa con el Padre. Quien pasa tiempo en el altar mantiene una conexión directa con el dueño del altar. Hace unos días nos encontrábamos aquí orando en la iglesia los muchachos. Y a las 4 de la mañana sentimos una guerra tan fuerte porque estábamos en el altar. Y en un momento de desesperación digo, Dios mío, wow, ¿y qué está pasando? Y Dios me dijo, son las consecuencias de estar en el altar. Son las consecuencias de vivir en el altar. Las consecuencias de pasar tiempo en el altar. Porque esto aquí se ve bonito, esto aquí se ve hermoso. Todo el mundo quiere un
un micrófono, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere pasar el tiempo en el altar y aguantar la guerra, menosprecio, ataques sistemáticos y espirituales. Y es que realmente se ve bonito, se ve bello, se ve hermoso. Yo me veo bonito, pero hay que pagar un precio primero. Primero hay que pagarle un precio a Dios. Primero hay que pagarle un precio muy caro. Y es que muchas veces los mejores vinos vienen de las uvas que son más machacadas. Los mejores vinos, después que son machacados, son guardados, reservados por un X tiempo y luego son exhibidos. El que esté en el altar se guarda en Dios, permanece en Dios y en el tiempo será exhibido. Y el problema de nosotros hoy en día es que queremos ser exhibidos y después que metemos la pata queremos venir al altar. Es al revés. Pasa tiempo en el altar y en el tiempo que Dios decida tú serás exhibido. Samuel pasó tiempo. Ana lo llevó prácticamente al templo, lo dejó ahí desde que dejó de amamantarlo. Pero no fue después de un tiempo donde él empezó a escuchar la voz de Dios. Porque el que pasa tiempo en el altar muchas veces no escucha nada, pero entiende que quien quizás no respondió está esperando el momento indicado para llegar a tu vida. Está esperando el momento indicado para exhibirte, para mostrarte, para elevarte a nuevos niveles espirituales. Y es que hay algo, el altar no es para personas emocionales, que hoy vine y si Dios no me habló pues me fui. Aquí hay que permanecer, aquí hay que aguantar el silencio, aquí hay que aguantar no escuchar la voz de Dios. Pero sigo aunque no escuche, sigo aunque no me responda, sigo aunque no me des, aunque no me hable, porque no estoy aquí por los bienes materiales. Estoy porque me place, estoy por el placer de habitar en tu presencia. Y existimos un tipo de cristianos que simplemente vamos al altar cuando la cosa está tan fea, cuando ya no hay para nadie, cuando no hay quien responda. Tenemos a Dios como un médico. El 911 llama lo que ya no lo hace papá, no lo hace el pastor, no lo hace profecía. Vamos al altar, permanece en el altar todo el tiempo y verás los frutos, verás el resultado, verás la respuesta. Pero no tengas a Dios como la última opción, como tu 911. Porque Dios no responde a quien llega momentáneamente. Dios responde a quien permanece, a quien pasa tiempo y a quien busca en espíritu y en verdad. Después que pasó el tiempo, los hijos de Elí prácticamente se descarriaron. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres que estaban en el templo, que empezaron a deshonrar a Dios. Pero el hijo de la mujer a quien él juzgó era el que estaba suplantando, el que estaba escuchando la voz de Dios. Porque lo que Ana sembró con lágrimas, el reino lo cosechó en victoria. Lo que Ana prácticamente lloró, el reino lo dio por propósito. Y es que nuestras lágrimas en el altar no son en vano. Están regando la cosecha de lo que Dios hará más adelante. Si lo lloraste en el altar, lo tendrás que dar por testimonio. Pero prácticamente no resolvemos nada llorando con el vecino, llorando con el hermano, llorando con el amigo. No vamos a resolver nada. Quejándonos no resolvemos nada. En el único lugar donde tus lágrimas valen es en la presencia. Llorarle al amigo y llorarle al hermano no sirve de nada. Pero venir al altar y llorarte y derramarte delante de Dios siempre valdrá la pena. Siempre tendrá una respuesta y siempre tendrá frutos. Y es que el Cana en un momento le dice a Penina: pero no te soy yo mejor que cualquier hijo. Y así hay personas que estancan tu propósito. Porque tú le hablas del lamento y ellos te dicen: sí, yo lo pasé, sí, yo lo viví, pero no salí. ¿Usted sabe cuál fue el problema? Que ellos nunca fueron al altar. El problema fue que ellos nunca buscaron a Dios por solución. Y existen personas en el evangelio que se frustraron con un proceso por el hecho
de que nunca fueron delante de quien podría librarlos. Nunca buscaron a Dios. Y hoy en día tú llegas con el mismo proceso a la iglesia y contárselo a tu hermano es morirte o descarriarte. Porque son asesinos de la fe. Porque dicen, si yo no fui al altar, tampoco va a ir. Y si yo no tuve respuesta, tampoco vas a obtener. Pero dile, lo siento, lo mío no depende de hombre, lo mío no depende de ti, lo mío depende del dueño del altar, de quien va a prosperar, de quien va a proveer y quien dará por testimonio las lágrimas que un día fueron derramadas. Yo escuché una frase muy poderosa que me impactó, que dice que las lágrimas son el abono de aquellos que portan propósito. Y es que cuando tú te hincas en el altar y lloras delante de la presencia, tú estás diciendo, Señor, yo no puedo. Señor, no es con mi fuerza. Me está doliendo, pero yo sé que no soy yo que lo haré, lo harás tú en tu tiempo. Y es que quien viene al altar entiende que ya no depende de él, que aunque esté viendo el diagnóstico contrario, está creyéndole a Dios, porque esto no es por obra, es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si estás viendo el punto malo, empieza a ver en el altar lo que Dios dijo. Si estás viendo derrota, declara victoria. Si estás viendo muerte, declara vida. Si estás viendo proceso, declara salida. Y es que en el altar se recibe la dirección a lo próximo. Y por eso es que muchas personas no avanzan del proceso en el que se encuentran, porque Dios no le ha dado directrices a causa de que no han pasado tiempo con Él. Cuando tú vas al altar, Dios te lleva a lo próximo sin siquiera estar ahí. Y ya tú no vives por lo que estás viendo, sino por lo que viste en el mundo espiritual y lo estás creyendo con fe. Pero quien carece de altar carece de visión. Quien carece de altar carece de fe. Y quien carece de altar simplemente ve lo que sus ojos humanos te están viendo y no lo que el cielo dijo. Y me encanta algo de esta mujer, de Ana, que ella prácticamente fue al altar pero salió creyendo. Y es el problema de muchos nosotros los cristianos, que vamos al altar y Dios nos habla de prosperidad, pero cuando vemos la despensa vacía, ¿cómo será que Dios lo va a hacer? Dios no te llamó a cuestionar, Dios te llamó a creer. Ana no cuestionó, ella se derramó simplemente en el altar y salió creyendo. Y aunque físicamente no estaba embarazada, espiritualmente había un milagro que iba a respaldar lo que en fe ella creyó. Y es que hay cosas que no le estamos viendo con nuestros ojos naturales, pero hace tiempo que en el mundo espiritual sucedieron y simplemente están esperando que alguien cree en fe. Hay milagros que hace tiempo están desatados, pero por la falta de fe no lo estamos viendo. Hay cosas que ya se nos fueron dadas, pero como no pasamos tiempo con el dueño del altar, no tenemos dirección. Y al no tener dirección, tampoco tenemos convicción. Y un cristiano sin convicción es alguien que camina ciego. Es alguien que hace tiempo dejó de ver, que por más que le den palabra, cae, habla lengua, pero no cree. Que le dieron la palabra y salió fuerte. Dios mío, hoy yo voy a ver el milagro, pero cuando llegan a casa, que ven el panorama contrario, ya no creen. Dígale que no, que se trata de hacerle la guerra al diablo. Y si el diablo dijo que no y Dios dijo que sí, le diré que sí por siempre. Voy a creer en lo que Dios dijo, porque el trabajo del diablo es hacer que tú pierdas lo que en el altar te fue entregado. Y eso da mucho de qué hablar de nosotros, porque en pocas palabras estamos diciendo que le creemos más al diablo que a Dios. Porque si Dios te dio una palabra y el diablo te está mostrando lo contrario, y tú dejas de creer por lo que estás viendo, tú estás diciendo que lo que Dios te dijo no es verdad. Y después nos quejamos cuando vemos que Dios levanta al hermano, levanta al amigo, pero tú creíste, tú pagaste el precio. Tú pagaste el precio, tú soñaste sin ver nada, tú creíste sin ver nada, tú creíste en la visión de lo que Dios te entregó en un tiempo. Porque es que no se trata de si yo veo, se trata de si yo creo. Y cuando tú crees, el mundo natural tendrá que moverse por la palabra que está gravitando en tu vida.
Si tú estás viviendo en promesa y en el mundo espiritual se desatará la bonanza, donde quiera que vaya, esa palabra te persigue. Donde quiera que te muevas, eso que Dios dijo sobre ti te persigue. Y es que hay personas que tienen muchas palabras encima, pero ninguna andan con ellas. Nos dan muchas palabras, pero no provocamos que la palabra se materialice por la falta de fe. Esta mujer Ana fue prácticamente una mujer que tuvo fe desde antes de ver la respuesta, pero también fue responsable cuando tuvo la respuesta. El problema es que le pedimos a Dios: Jehová, dame el carro para transportar a los hermanos de la iglesia, pero después le andamos cuidando los sprines y la goma. Ese carro te lo dio Jehová. Lo que tú tienes te lo dio Jehová, y por ende el mismo que te lo dio se encargará de costear cualquier fallo. Y es que hay personas que con la primera bendición marcaron la última. Con lo primero que Dios le dio marcaron lo último. Porque Dios le entregó pero no obedecieron. Dios le entregó pero no volvieron al altar a dar gracias. Dios le entregó pero no trajeron el Samuel al altar. Dejaron de llevar a Samuel. Yo oré a Jehová por el Samuel, pero después que Samuel está llorando, no me deja llevarlo. Samuel está gritando, no puedo llevarlo al altar. Deja tu ñoñería con Samuel, que el Dios que te dio a Samuel se encargará de cuidarlo en todo tiempo. Y dice en la Biblia que el niño representa ministerio. Y el problema de nosotros es que pedimos ministerio y después la agenda ministerial no nos deja volver al altar. La agenda del ministerio le está quitando el puesto a Dios. Papito, lo siento, eso es un próximo derrumbe. El altar es lo que sostiene lo que el altar te entregó. Y si descuidas el altar, estás descuidando la respuesta. Ana no resolvió nada mientras lloraba, mientras le cogía la presión a Penina. Nunca sucedió nada. Ella siempre lloraba, sí, todo el tiempo lloró. Pero hubo un cambio. Que en vez de llorarle a Penina, ahora lloraba en la presencia. El problema está que cuando tenemos problemas, ahora estamos llorando con el amigo, el vecino, el hermano, pero no con Dios. Cuando tenemos la situación, le estamos llorando a todo el mundo, menos al que puede hacer algo por nosotros. Y es lo contrario. Cuando tú tengas problemas, llévalo al altar y no le cuente a nadie. Que el dueño del altar que está permitiendo el proceso será el dueño del altar que te dará la salida. Te dirá cómo moverte, cómo caminar, cómo accionar. Porque de nada vale contarle a los hombres algo que los hombres no provocaron para sacar gloria, para sacar victoria, para sacar propósito. Cuando prácticamente tú le dices al vecino, al hermano, la situación que te está pasando, te va a mandar donde el psicólogo. Te va a decir: no, muchacho, un psicólogo que es bien bueno, que él trató conmigo. Pero lo tuyo no es psicólogo, es por propósito. Y lo que tiene que ver con propósito se resuelve en el altar. Y de las pruebas que está pasando por ser fiel, por buscar a Dios, se resuelven en el altar. Y es que hoy en día estamos hablando mucha lengua, profetizando y dando palabras, pero ¿y el altar para cuándo? Estamos dando todo, pero ¿y el altar para cuándo? Hace tiempo que se apagó el fuego, hay ceniza, ya no prende y queremos vivir una apariencia. ¿El altar para cuándo? Remueve la ceniza, ponle leña nueva y quearla. Y ahora el problema está en que seguimos teniendo el altar, pero está lleno. Seguimos teniendo el altar, pero está lleno de ceniza. Y donde hay ceniza no hay fuego. La misma ceniza impide que el fuego vuelva a encender.
Y es que hay personas que una vez ardieron, que una vez dieron palabras, que una vez profetizaron, pero su altar está lleno de ceniza. Se quedaron con el érase una vez, con el yo hacía, con el yo profetizaba, el yo daba, el yo danzaba. Pero remueve la ceniza y ahora mete leña nueva y enciende el fuego, porque el Dios del altar está esperando que alguien vaya, alguien provoque, alguien arrebate la palabra. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Se me fue el tiempo. No, realmente me llamó mucho la atención que ella decía. En un momento Ana le decía a Dios, o el joven Samuel decía en la Biblia, que ministraba delante de la presencia. Y es que quien permanece en el altar no necesita hacer muchas cosas para entrar en la presencia, porque ya vive en ella. Ya no necesita mueca, apariencia, que me tiré de barriga, que oré boca abajo, que oré boca arriba, que me puse en una esquina duro para que Dios me oyera. Quien permanece en el altar vive conectado con la presencia, y donde quiera que se mueve es direccionado por la presencia. Donde quiera que camina es direccionado por la presencia. En un momento de mi vida yo recuerdo que el trabajo que tenía me impedía orar a Dios como yo quería, o buscar a Dios como yo quería. Yo le había dicho al Señor: entrégame un negocio propio, entrégame un negocio propio. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé con un diezmo de 10 pesos y me daba vergüenza, porque eran los únicos 10 que habían en el alfolí. Pero después vi la mano de Dios obrando, y en un tiempo le digo a Dios: Dios mío, ¿qué está pasando? Porque ya no me están invitando en las iglesias, ya no siento el mismo fuego que sentía antes. Y la única respuesta de Dios fue: lo que pediste en el altar te está quitando el tiempo del dueño del altar. O sea que estaba trabajando más, oraba menos, y por eso menguó mi vida espiritual. Pero cuando entendí que el dueño del altar se encarga de sostener lo que me dio, oro más, trabajo menos, rechazo clientes, limpié la cartera de los clientes y estoy viviendo mejor que como vivía cuando trabajaba 12 horas seguidas. El problema es que queremos ser cristianos empresarios, pero sin Dios. El problema es que queremos ministerio, pero sin Dios. El problema está en que queremos muchedumbre, pero sin Dios. Y dice la Biblia que es mejor un bocado de pan que la mesa llena sin Dios. Cuando lo que pides se te he dado en el altar, cuando abandonas el altar, aún lo que tienes se te será quitado. Porque es que si no mantienes una vida estable delante de Dios, de una conexión directa, lo que el altar de Dios, al momento en el que el altar se seque, se pierde. Y es que muchas personas están intentando aparentar de que un día fui, de que un día tuve, de que un día Dios me dio, pero ¿y el ahora? Y eso deja mucho que decir. Porque el hombre y la mujer que para en el altar, que pasa tiempo con Dios, de evidencia, tiene de nuevo. No se mueve por lo que ve, sino por lo que creyó. Pero cuando usted ve un cristiano blandengue que a la primera prueba se detiene y prácticamente entra en miedo y le cogió problema a la tribulación, hay falta de altar. Cuando tú estás en el altar, aunque el diablo venga y te haga frente, tú dices: muévete, que Jehová habló y por ahí paso, por ahí me muevo. Pero cuando no hay altar, no hay revelación, y por cuanto no hay revelación, tampoco hay convicción. Y yo lo siento, yo traía un mensaje bonito. El mensaje que yo traía se llamaba un altar en tiempos difíciles. Era para calmar pena. Pero mientras estaba sentado ahí, Dios me cambió el mensaje. Dios lo único que me dijo: yo a ti no te calmé las penas, yo a ti te puse a donde tenías que estar. Y el pueblo lo que necesita es que le digan dónde está la leña, que mueva la ceniza, confronta y habla, que el Dios del altar se encargará de hacer lo demás.
Yo lo siento, pero es tiempo de mantener el altar encendido. Nosotros salimos el viernes pasado a la evangelización y nos encontramos con tantos altares, con tanta botánica, con tanta brujería a las 5 de la tarde encendido. Y nosotros tenemos que esperar a que se nos convoque a la oración. Tenemos que esperar a que se nos convoque a orar. Y muchas veces ni entramos. Y el diablo tiene un altar encendido 24/7, donde quiera, en todos los rincones. Por eso los hijos de Dios tienen que ponerse las pilas, entrar leña nueva, que el fuego suba y que el altar consuma todo lo que no es de Dios. Porque los del mundo trabajan igual que nosotros, cumplen un horario igual que nosotros, pero tienen tiempo para su suciedad y las malicias. Y nosotros somos los únicos que vivimos de ñoño. Que si trabajamos 8 horas no podemos orar 1, no podemos orar 2. Entonces somos el juguete del diablo. Que cuando el diablo quiere nos baja los sentimientos, nos sentimos mal, nos ataca, bajaron las finanzas, bajaron todo. Ahí sí vamos al altar. Por eso es que hay gente que nunca van a salir de un proceso. Porque el proceso es lo único que lo mantiene encendido. El proceso es lo único que lo mantiene yendo al altar. Y el día en el que Dios le quita el proceso, se va él, se va el altar y se va la bendición. Se fue todo. Por eso hay gente que debe entender que haya, no haya, aparezca o no aparezca, mi respuesta debe ser el altar. Está fuerte, pero dice la Biblia que la palabra es cortante como espada de doble filo. Le está dando a usted y me está dando a mí. Pero nuestra respuesta en todo tiempo debe ser el altar. Nuestra respuesta en todo tiempo debe ser permanecer en la presencia y buscar a Dios. Y lo único que hoy quiero dejarle como mensaje es que sobre todas las cosas mantengamos el altar encendido. Que aunque hayan pruebas, tribulaciones, el altar sea nuestra respuesta. Y que busquemos a Dios en todo tiempo, haya o no haya, sin importar lo que suceda o lo que no suceda. El altar debe ser nuestra respuesta. Bendiciones.